Hoy, más que nunca, al alzarse de entre los escombros, la comunidad bien puede ya advertir que a pesar de todo el sufrimiento, siguen vivas algunas costumbres, ideas, emociones y sentimientos que en los momentos más difíciles parecían haber quedado perdidas para siempre. Un sabio pensador europeo, después de otro desastre, el de la Segunda Guerra Mundial, hizo también hincapié en la continua posibilidad de recuperación de la humanidad tras graves y dolorosas experiencias. A poco de caído el telón de la tragedia, la sala se llena de espectadores nuevos. Con aire descuidado y jovial, parece que nada ha pasado, y otros actores se disponen a proseguir, con variantes del mismo argumento, el espectáculo inmortal. Hoy podemos añadir el estudio, la investigación, el arte, la religión, la ciencia. Aparecen como ejes inmutables, capaces de entrelazar el dolor y la esperanza, enfoques convertidos en eternas antorchas que nunca deben apagarse. Ocurra lo que ocurra, pues ahí está la salvación del ser humano, de la anhelada parte inmortal que también lo caracteriza. Mediante los distintos datos y materiales hallados, en proceso de análisis todavía, se pretende ofrecer con esta presentación un panorama de lo realizado para la recuperación de esa historia, de la necesidad de precisar algunas referencias escritas hasta nuestro presente, de matizar algunas aseveraciones, de respaldar o ampliar algunas otras, en fin, de rescatar y dar vida e interpretación a testimonios, pesquisas y documentos en torno al devastado y antiquísimo poblado de Ocuilan. Puede acercarse a sus habitantes, sus dudas e inquietudes, como la pregunta expresada por una vecina de la capilla: ¿cómo estar seguros si Elina les devolvería sus cuadros originales? O bien aquellas expresiones de titubeo sobre si el barrio tenía historia. De la importancia de los recuerdos de la comunidad, de la relevancia de proteger la documentación de la capilla ante estos fenómenos, de los enojos o diferencias de criterio en torno a la recuperación o no de la antigua capilla, que antes albergaba al retablo de sus pinturas. Todo ello ofreció distintos elementos sobre la importancia concebida por los ocultecas a sus bienes históricos. La búsqueda de fuentes procedentes de libros y de antiguos documentos por parte de la historiadora tiende a comprender mejor estas inquietudes y colaborar para construir un panorama histórico en torno a Ocuilan, la historia, como una disciplina cercana a la gente, en el sentido señalado por sus consagrados practicantes, considerar el oficio de historiar, como aquel que investiga acerca del espíritu, de la vida de los seres humanos y la constante participación de las distintas generaciones conformadoras de esa historia en la eterna marcha, emprendida por quienes habitamos nuestro mundo. La comunidad ocuilteca respondió con muy paciente espera para recuperar algo del entorno de una vida cotidiana de alrededor de 300 años. Las pinturas del retablo fueron los primeros bienes culturales que Elina entregó y volvieron a tomar sitio entre los feligreses de Ocuilan, ahí, en la pequeña ermita que ellos mismos le construyeron y destinaron. 3 escenas, las más importantes: la Asunción de la Virgen, los desposorios de la Virgen y la adoración de los pastores. Otras 6, más pequeñas, conformaban y completaban el retablo de Santa María Ocuilan. Estas fueron recibidas por los nuevos mayordomos 2018-2019 y diversos miembros de la comunidad el pasado 28 de marzo de 2018. Quedaron custodiadas en casa de Martín García López, actual mayordomo, hasta el próximo 15 de agosto, que volverá a cambiar esta mayordomía. Dedicado el retablo a la Virgen de la Asunción, algunos feligreses manifestaron recordar que ya había sufrido grandes daños en el anterior temblor de 1957, e incluso hubo quienes señalaron que fue necesario mandar a hacer una nueva imagen. La localización de algunos documentos y fotografías en archivos de Elina y en el internet permitió advertir las afectaciones causadas por un sismo un tanto olvidado, el de 1968, así como señalar la importancia de sus distintas imágenes y los cambios vividos por el retablo, por lo menos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en comparación con la intervención hecha recientemente. Así, en la perpetua marcha de la humanidad, Ocuilan aparece como un poblado antiquísimo, cuyos orígenes como pueblo libre e independiente no han podido ser hasta hoy del todo aclarados. Sí se sabe que su población estuvo asimilada a los toltecas, lo cual indica que su historia se remonta no solo a antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, sino que tuvo una existencia anterior
unos 3 siglos a la determinante expansión mexica. De hecho, Ocuilan debió depender de los mexicas por menos de 50 años antes de la conquista española, considerando que el guerrero y tlatoani de Tenochtitlan, Axayácatl, los venció e integró a su dominio en 1476 y que la conquista sucedió en 1521. De esa historia antigua, y como se sabe, Hernán Cortés, innegablemente ávido de poder, fama y riquezas, conquistó por las armas y sus muy distintas maneras de concebir la vida lo que hoy constituye nuestro territorio. También se llevó a cabo lo que las antiguas poblaciones, entre ellas la de Ocuilan, pudieron considerar como otro asedio, la evangelización, emprendida por los frailes misioneros, llamada por ellos mismos conquista espiritual, la cual vino a transformar por completo la manera en que la población estaba acostumbrada a sentir, reaccionar y desempeñarse en su anterior vida cotidiana. La visión española se impuso. Con la nueva práctica religiosa católica surgió la dedicación de esta capilla de Ocuilan a la Virgen de la Asunción. Siguiendo la acostumbrada festividad de esta advocación de la Virgen en España, donde su culto es enorme todavía en la actualidad, celebrándose ahí el 15 de agosto fiesta nacional. Quienes han estudiado esta festividad en América, como en la Universidad de la Antigua en Panamá, señalan como primera referencia oficial a la Asunción, la hecha en la liturgia oriental del siglo IV, cuando se celebraba el recuerdo de María, aunque se conmemoraba entonces su entrada al cielo y solo hacían referencia a su Asunción. Más tarde en Roma, en el siglo VII, con el festejo en honor de la dormitio o dormición de María, se recordaban la muerte y resurrección. De ahí se pasó a privilegiar la celebración de la Asunción, festejándose desde entonces el 15 de agosto, tal como se hace en Ocuilan hasta nuestros días. Aun cuando en Ocuilan se ha manifestado que la capilla de Santa María es del siglo XVI, solo hay certeza de que, según datos de una relación de Ocuila, conservada en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, paleografiada y publicada en 1979 por el mexiquense Javier Romero Quirós, sí existía ya un barrio de Santa María en el siglo XVI. Sin embargo, no hay datos para el fechamiento de su capilla. 1. La relación contiene 2 menciones a una estancia de Santa María, una indicada a 1 legua y otra a 2 de la cabecera. La segunda sea quizá la capilla de Santa María Magdalena, localizada en un mapa probablemente contemporáneo a esta antigua relación. 2. De hecho, el texto no alude en ningún momento a la existencia de su capilla. 3. La relación de Ocuila carece de información directa sobre su propia antigüedad. Rescatada del expediente indiferente general de 1529, el propio Romero Quirós advirtió que no era posible atribuirle el año de 1529 y decidió, de acuerdo con las memorias y relaciones contenidas en cartas de religiosos agustinos de 1571, asignarle justamente este año, 1571, a toda la relación. Y efectivamente 1529 es un año inaceptable para Ocuilan, pues los propios agustinos señalaron que se tomó casa en Ocuilan 8 años más tarde, en 1537. Aún así, la relación de Ocuila resulta muy interesante para el poblado que nos ocupa, pues viene a ser anterior a las conocidas descripciones y relaciones de las Indias, ordenadas por el monarca Felipe II, para el buen gobierno y ennoblecimiento de ellas. La que menciona a Ocuilan es la relación de Atlatlaucan, impresa en 1577 y rescatada, publicada en México antes de concluir el siglo XX, en 1985 por René Acuña. Con este trabajo culminó un largo proceso seguido para la obtención de las llamadas relaciones geográficas del siglo XVI, iniciado por allá a principios del siglo XX, por las pesquisas y gestiones realizadas por un reconocido sabio, Francisco del Paso y Troncoso, quien fuera director del antiguo Museo Nacional, antecedente primordial de Lima, quien efectuara todo este importante trabajo como parte de una comisión especial en España, donde le sorprendió la muerte en 1916. Sus abundantes hallazgos han requerido para su rescate de un gran esfuerzo y de distintos participantes. Quien visita Ocuilan no puede menos que admirar la majestuosa belleza de sus paisajes, bosques, lagunas, las de Zempoala, cascadas. El viajero observador, al acercarse a conocer Ocuilan, advierte de inmediato la situación socioeconómica tan complicada en la que se desenvuelven sus habitantes. Nos invita a evocar lo dicho por un famoso escritor francés,
Julio Verne en 1897, cuando visitó otra localidad inmersa en hermosos bosques. Cito: una región tan favorecida por la naturaleza había de aprovechar aquella riqueza a favor de sus habitantes. Ocuilan, región poco favorecida en la economía, mas poseedora de un inequívoco acervo de bienes históricos, forma parte del orgullo mexicano. El reto asumido desde la historia consiste, por un lado, en perfilar la trayectoria de las vicisitudes, los tropiezos y los logros en el rescate de los testimonios que alberga la comunidad de Ocuilan, y, por otro lado, en atender la voz de las mayordomías en su esfuerzo por proteger, rescatar, conservar y perpetuar todo patrimonio cultural, tangible e intangible, de esta majestuosa comunidad.